Padre, gracias te damos en esta hora porque eres bueno con nosotros, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Gracias en esta hora, Señor, porque estamos aquí en este lugar para honrarte y para glorificarte.
para bendecirte, Señor, para darte toda la gloria y toda la honra a ti. Queremos pedirte en esta hora, Señor, que tu nombre sea glorificado, que se te dé toda la gloria y toda la honra a ti. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Le puede dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Aleluya. Amén. Gracias a Dios. Saluda a su hermano que tenga cerca en esta mañana. Le damos la bienvenida a los que nos ven en la transmisión. Sean bienvenidos en esta tarde a la casa del Señor. Que Dios les bendiga. Gracias, hijo. Póngase en esta mañana cómodo porque vamos a recibir una palabra de parte del Señor para nuestras vidas. Y lo que yo quiero que en este día usted vea es lo grande que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Amén. Préndame la luz, por favor. Y apáguenme la luz de enfrente. Amén. Vaya abriendo su Biblia en esta mañana. Amén. Y vamos a leer en esta hora un pasaje de la Escritura que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 2. Vamos a leer versículo del 11 al 13 de 2 de Timoteo, por favor. Capítulo 2. Amén. Y cuando lo encuentren digan amén, por favor. Póngase de pie en esta mañana, porque vamos a leer la palabra del Señor. Y este mensaje que vamos a ver en este día se llama Un reino bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces vamos a aprender en esta mañana cómo el Espíritu Santo se mueve con poder en medio de la iglesia y qué es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Ya lo tienen ahí? 2 de Timoteo. Capítulo 2, versículo del 11 al 13, todos juntos, por favor, vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Una vez más. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que en esta mañana, Señor, hable a nuestros corazones, hable a nuestras vidas, Señor. Y yo quiero pedirte en esta hora, Espíritu Santo de Dios, que te muevas en medio de nosotros. Manifiéstate, Señor. Llena nuestras vidas, Señor. Y que tu nombre sea glorificado por Cristo Jesús, Señor. Amén. Siéntese, por favor, mi hermano, en esta mañana. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la profecía del Señor. Cómo la profecía tiene que en un momento dado saber la iglesia y tiene que moverse en el espíritu de la profecía. Es interesante que nosotros sepamos que como iglesia no somos así un grupo de personas que nada más el domingo, que no tiene nada que hacer en su casa, se va y se reúne en un lugar. No es así. Somos una institución divino-humana. A ver, otra vez, somos una institución divino-humana. ¿Qué queremos decir con eso? Que aquí también entra lo que es el plan de Dios, nos gobierna Dios, se mueve Dios en medio de nosotros, pero se mueven personas imperfectas, o sea, nosotros. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Y qué quiere decir con esto? Que si nosotros nos ubicamos bien, nos vamos a dar cuenta que es Dios el que nos tiene que dirigir. Y si nosotros entendemos en esta mañana por qué nosotros estamos en un reino bajo el poder del Espíritu Santo, entonces sabemos muy bien
qué es lo que en un momento dado vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que cómo escuchar la voz de Dios y sabemos y aprendemos a mover lo que son los tiempos de la profecía, entonces yo le voy a decir algo y se lo voy a decir con confianza y de verdad se lo digo, nadie lo va a engañar. ¿Cuántas veces usted se ha sentido engañado por algo o por alguien? ¿Cuántas veces usted ha caído, por ejemplo, en un fraude? Yo he caído en un fraude, bueno, en algunos fraudes, ¿verdad? En una ocasión, y yo ya tenía más o menos 18 años y fui a Puebla a visitar a mi papá y ese día mi papá pues me regaló 3 camisas y venía yo contento porque mi papá me había regalado 3 camisas. Y al llegar yo a bajarme ya de la combi, del transporte, vi a unas personas sentadas en la banqueta y de repente uno de ellos me dice, oye, ¿tú le entiendes a esto de la lotería? Y yo le dije, no, pues no había, nunca habían comprado un billete de lotería. Y entonces, confiadamente el Señor y el hombre me dice, es que, ¿qué crees? Que mira, aquí, saca un periódico el Señor, me dice que este pedazo de billete se acaba de sacar 3 millones de pesos. Y entonces, cuando yo lo veo que también el periódico dice que sí, efectivamente había 3 millones de pesos. Entonces dice, es que aquí hay un lugar donde lo puedan cambiar. Imagínense nada más. O sea, en Ciudad Neza estaba el lugar donde iban a cambiar ese billete. Y entonces yo se las creí, ¿verdad? Y entonces me dice, ¿cómo ves? Dice, porque así como yo vengo vestido, no creo que me lo quieran cambiar a mí. Dice, pero tú vienes bien vestido. Dice, te damos a ti el billete y tú vas y lo cambias y te damos una parte de esto. Entonces yo bien confiado, entonces accedí, ¿verdad? De buena fe. Accedí a cambiar el billete y resulta que en un momento dado ellos me dicen, pero queremos algo de garantía, no sea que te vayas a querer ir con el dinero. Y dije, no, pues no traigo ese. No, pero ¿qué traes en esa bolsa? Le digo, traigo unas 3 camisas. Dice, pues no importa, déjanos tus 3 camisas. ¿Qué más traes? Y en ese tiempo yo traía como 200 pesos en la bolsa. Dice, pues dame tus 200 pesos. Al fin y al cabo, pues ¿qué se compara lo que tú me acabas de dar con lo que te vamos a dar? Yo, bien inocente, por no decir otra palabra, ¿verdad? Accedí. Y cuando yo llego a cierto lugar que me señalaron, ellos llego y todavía le digo a la persona, oiga, que aquí cambian este billete, y se me queda viendo el Señor, me dice, creo que ya te vieron la cara. Salimos corriendo, porque salió el Señor corriendo conmigo, sí, el dueño de la tienda, y ya no había nadie. Ya se habían ido con mis 3 camisas y mis 200 pesos. Creo que es algo que yo les puedo contar porque a lo mejor les puede servir, ¿verdad? En algún momento dado. Hoy estamos recibiendo llamadas y que queremos checar tu mail porque a lo mejor tus datos están mal y que ingrésalos. O sea, todo ese tipo de cosas que están sucediendo y que no es nuevo, mis hermanos. ¿Estamos aquí? Ahora, ¿por qué en un momento dado caí en una mentira? Pues quizás a lo mejor por falta de que tuviera yo experiencia. A lo mejor sí me vieron muy, muy menso y entonces por eso fue que en un momento dado me pudieron engañar. Y yo quiero decirle en esta tarde que muchas veces en la iglesia hay mucha gente que se deja engañar. Por ejemplo, hay una secta que dijo que Cristo Jesús iba a venir en 1914, cosa que hasta la fecha no ha sucedido. La iglesia adventista también ha dicho que Cristo ya iba a venir y cosa que no ha sucedido. Por ejemplo, Elena White es una de las mujeres fundadoras de la iglesia adventista y hoy está comprobado que ella, en un momento dado, muchas profecías que ella hizo y que reveló para la iglesia adventista, ella en un momento dado no era ni de ella. Ella se las quitó a otras personas y las hizo ver como que eran de ella. ¿Qué puede llegar a suceder si nosotros no sabemos conocer y dirigirnos en la verdad? Nosotros vamos a entender que en un momento dado podemos ser engañados por un espíritu de mentira. Ahora, el espíritu de mentira se sigue moviendo aún dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús lo dice en Mateo 24. ¿Qué dice Cristo ahí en esa parte? Dice, aún a los escogidos engañarán. ¿Seguimos aquí en esta tarde, mis hermanos? Pónganme atención aquí. ¿Qué dice?
¿Aún a quién se les iba a engañar? A los escogidos. Es interesante ver que ahorita, por ejemplo, hay un grupo de personas que de repente son más mexicanos que tú y que yo. Ya con eso les di a entender cómo son. Y se ponen un gorrito aquí, ¿sí? No tienen nada de sangre judía, no tienen nada que ver con el pueblo de Israel, pero hoy se hacen llamar los falsos mesiánicos. ¿Sí? ¿Y por qué en un momento dado hay pastores que han caído en eso, que ahora siguen eso? ¿Y por qué dicen es que ahora si ustedes no leen la Biblia en su lenguaje original, entonces no le van a entender? Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la historia, vamos a entender que para el tiempo de Cristo Jesús, ¿sí?, la Biblia se leía en griego. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Por qué? Porque para cuando ellos ya son conquistados por los griegos, ¿sí?, había una persona que en un momento dado los obligó a hacer la Biblia en el griego. Y desde ese tiempo hasta los tiempos en que Cristo ya caminó en la tierra, ¿sí?, la Biblia se estaba leyendo en griego. ¿Cuál Biblia se leía? La Septuaginta, ¿sí? La Septuaginta la traducen del hebreo, del arameo, a el griego, y después del griego la Biblia fue cambiando a un lenguaje que se le llamó la Biblia Vulgata. ¿Qué se hablaba con ese lenguaje? ¿Sí? Lo que ahora nosotros decimos el latín después. En el latín, ¿sí?, muchas veces cuando llegan la conquista a México, los curas predicaban en latín y la gente no les entendía absolutamente nada. Nosotros nos hacemos llamar latinoamericanos y de latinos no tenemos absolutamente nada, ni la lengua. No hablamos latín. ¿Usted habla latín? No lo hablamos. Hablamos castellano. Y ese castellano en un momento dado pues nos hace entender que nuestra Biblia fue traducida ya después de lo que fue el original hebreo del arameo, de la lengua griega, a el castellano. ¿Quién la traduce? Un hombre llamado Casiodoro, ¿sí? Y la revisa un hombre llamado Cipriano de Valera. Estos dos hombres se dieron a la tarea de traducir la Biblia, y hasta el día de hoy esa Biblia la estamos utilizando tanto en la versión 1909 como en la versión 1960. Ha sido de mucha ayuda, de mucha bendición. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Sin embargo, también como cristianos nosotros reconocemos que hay algunas traducciones que tienen alguna diferencia, que no están correctamente traducidas. ¿Por qué yo le quiero decir todo este tipo de cosas? ¿Por qué? Porque el lenguaje es muy importante que nosotros lo aprendamos a manejar. Si nosotros no aprendemos a manejar el lenguaje, nosotros podemos tener una equivocación. De ahí que muchos han sido engañados, ¿sí? ¿Y cómo tenemos que darnos cuenta de todo eso? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han ido a una conferencia donde el expositor habla inglés? Y de repente hay un ¿qué? Traductor. Y ahí más o menos los que apenas manejamos un 3% de inglés, de repente como que nos damos cuenta y dijimos, eso no quiso decir. Lo que dijo el traductor no tuvo nada que ver con lo que dijo el que está predicando. Ha sucedido muchas veces en los casos donde nosotros hemos escuchado prédicas en inglés, pero el traductor no lo dijo correctamente. Ahora, no quiere decir con esto que en un momento dado pues, al que está traduciendo lo tengamos que crucificar, porque así puede suceder, sino que él interpretó en ese momento la forma que él quiso interpretarlo. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Ahora, sí, nosotros como iglesia tenemos que pedir la guianza de la persona que nos puede revelar la palabra de Dios, y es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos ser guiados. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos tener revelación. La palabra del Señor dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces para nosotros tiene que ser importante la presencia del Espíritu Santo, y en todas las reuniones, mis hermanos. Si el Espíritu Santo se mueve en tu vida, si el Espíritu Santo está en tu vida, está activo en tu vida, entonces Él dice la palabra del Señor que toma de lo de Cristo y nos lo hace saber. Porque el espíritu de la profecía para eso está, para revelarnos lo que hay en el corazón del Padre, para revelarnos lo que hay en el corazón de Cristo.
para revelarnos lo que la iglesia tiene. Y lo más importante, para gobernar bajo el poder del Espíritu Santo. Porque si nosotros gobernamos bajo un dominio o una cultura humana, la vamos a regar. Pero si el Espíritu nos gobierna, si el Espíritu Santo se mueve, entonces el Espíritu Santo va a activar lo que viene del Padre y lo va a hacer saber. ¿Sí estamos aquí en esta mañana? ¿Sí? Ahora, es bien importante entender esta parte que vamos a leer, porque lo que dice la palabra del Señor aquí, Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, en el versículo del 11 al 13, dice, palabra fiel es esta. Ahora la pregunta es, ¿ya tenían el Nuevo Testamento para el tiempo que Pablo escribe esta carta a Timoteo? No. El Nuevo Testamento viene a aparecer cuando descubren los rollos del Mar Muerto, ¿sí? Después se hace el Nuevo Testamento. Esas cartas se habían mandado a las iglesias, pero ¿qué es lo que existía en ese tiempo? La Biblia, la Torá, lo que compone los 5 primeros libros y después los demás libros. Pero es importante que nosotros sí entendamos que dice la palabra del Señor, palabra fiel es esta. ¿Y a qué se refiere? A la palabra ¿de quién? A la palabra de Dios. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Y dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Ahora, aquí yo quiero que empiecen a darse cuenta de algo que empieza a hablar Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo pone a Timoteo en una de las iglesias más famosas de aquellos tiempos. Si ustedes leen primera de Timoteo, dice, por esta causa te dejé en Éfeso. Entonces, ¿a qué iglesia se refería? A la iglesia de los Efesios. ¿Sí? Por esta causa te dejé en Éfeso, para que corrigieses lo que está mal ahí. Entonces, cuando Pablo le habla acerca de esto, de que si nosotros morimos también con él viviremos. ¿Por qué? Había 2 personas en particular en esta confrontación que sucede. Uno se llama Himeneo y otro se llama Alejandro. Y estas 2 personas no creían en la resurrección. Y entonces Pablo tiene que hablar acerca de lo que es la doctrina de la resurrección. Ahora, todo esto tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque un muerto no reina, ¿o sí? ¿Usted ha visto que un rey que ya se murió hace tiempo siga reinando? ¿Quién reina? Su hijo o sus sucesores. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Y qué es lo que tenemos que aprender en esta mañana? Que si vamos a resucitar, ¿para qué vamos a resucitar? ¿Usted para qué quiere resucitar? Hágase esa pregunta en esta mañana. O sea, la vida eterna existe. ¿Estamos aquí? Es una realidad. ¿Quién la demostró? Cristo. ¿Cuándo? Al resucitar de los muertos. Cristo resucita de la muerte, vence a la muerte. Él es el primogénito de los muertos. ¿Qué significa eso? Fue el primero. ¿Y ahora dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre. ¿Estamos aquí? Entonces es una realidad que la vida eterna existe. Pero ¿para qué queremos una vida eterna si no sabemos qué vamos a hacer con la vida eterna? ¿Sí seguimos aquí, mis hermanos? Y después dice la palabra del Señor, si sufrimos también, reinaremos con Él. ¿Con quién vamos a reinar? ¿Con quién vamos a reinar? A ver, regáleme su atención allá atrás. ¿Con quién vamos a reinar? Con Cristo, mis hermanos. Si le negaremos, Él también nos negará. Qué interesante es esto. ¿Tú eres cristiano? No, soy simpatizante. Bueno, te van a negar. Aquí lo dice claramente la palabra del Señor. A veces no queremos que la gente sepa qué somos. Pero nosotros tenemos que aprender a ser testimonios. Como veíamos hace 20 días, la gente está esperando la manifestación de ¿quiénes? De los hijos de Dios. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Él va a seguir siendo Dios y aunque pase lo que pase, seguirá siendo Dios. Él no se niega. Sigue siendo Dios en cualquier lugar. Amén. Ok, bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es importante que nosotros entendamos en esa tarde? Que tenemos que aprender a reinar con Cristo. Ahora, ¿cómo se aprende uno a negar con Cristo según lo que Pablo le dice a Timoteo? Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas.
¿Quién le gusta pasar por diferentes pruebas? A nadie, pero son necesarias, son importantes. Y eso es muy importante que nosotros en esta tarde lo entendamos, porque para reinar tenemos que aprender a luchar, tenemos que aprender a sufrir, tenemos que aprender que en un momento dado eso nos hace ser personas legibles para reinar. ¿Sí estamos aquí, mis hermanos? Yo quiero que abra ahora su Biblia en Daniel capítulo 10. Daniel 10. Y lo que vamos a empezar a ver rápidamente es una de las cosas que nosotros sí tenemos que ver, por qué la iglesia muchas veces no tiene respuesta a las oraciones. Por qué en un momento dado nosotros estamos batallando porque queremos que Dios nos bendiga, pero no estamos viendo los resultados. Daniel capítulo 10, versículo del 18 al final. ¿Ya lo tienen ahí? Dice la palabra del Señor: y aquel que tenía, ¿qué cosa? Semejanza de hombre me tocó otra vez. Está hablando de Cristo. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. ¿Y qué dice? Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Ponga atención en esa parte, subráyela por favor, porque es muy importante aprender el lenguaje. Yo le dije que es muy importante. ¿Quién estaba viniendo? ¿Contra quién estaba peleando? El príncipe ¿de qué? De Persia. Y dice la palabra del Señor: y al terminar con él, o sea, le está diciendo, lo voy a destruir. ¿A quién va a destruir? Al príncipe de Persia. Dice: el príncipe de Grecia vendrá. Subráyelo, qué interesante es eso. ¿Qué va a venir después del príncipe de Persia? El príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Yo te voy a declarar lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Príncipe. Ahora, ponga atención en esto, mis hermanos, porque aquí muchas personas se han confundido y ellos han dicho, es que se refería a un humano. Ahora, yo le hago una pregunta. Entonces, ¿por qué también a Miguel lo llaman príncipe? ¿Qué gobernó Miguel? ¿Cómo se llamó su ciudad? ¿Cómo se llamó su pueblo que gobernó? Entonces, un príncipe viene de la palabra también principado. O sea, es una persona de autoridad. Es una persona que sabe que tener gobierno. Y si nosotros lo entendemos, nos vamos a dar cuenta que Miguel estaba peleando contra una potestad. El príncipe de Persia es una potestad. Pero cuando termina, que le está diciendo, le está revelando que va a terminar con el príncipe de Persia, porque ya sus últimos días están para terminarse, ¿sí? ¿Cuándo sucede esto? Cuando Darío lo mata Alejandro Magno. Y después aparece el reinado de Grecia. Y en el reinado de Grecia, nosotros nos damos cuenta que Alejandro Magno durante 12 años alcanzó la conquista que nadie lo ha logrado en todo el mundo. Y si nosotros entendemos entonces en esta mañana interpretar la profecía, darle sentido como lo que dice la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta por qué la iglesia está atrapada en un espíritu que se llama el espíritu de Grecia. Y ese espíritu ha sido muy peligroso y le ha hecho mucho daño a la iglesia. Por eso muchas veces cuando en una iglesia de repente dicen, es que ya no queremos al pastor que está ahí. Gracias a Dios que ustedes no piensan así. Pero hay iglesias donde el pastor lo quita la misma congregación. Eso es el espíritu de Grecia, mis hermanos. ¿Por qué? El gobierno de la iglesia es teocrático. Teo de la palabra Dios.
Entonces el que gobierna la iglesia tiene que ser Dios. Y Él quita y Él pone. Hace un tiempo, una persona le comentaba a mi esposa que había un pastor que se andaba metiendo con las personas, con las feligreses de la iglesia. Y al paso del tiempo esta persona le cayó una enfermedad y murió. Entonces, ¿quién lo quitó? Dios. Así de sencillo. Cuando nosotros vemos todo esto que sucede, entonces vamos a darnos cuenta que cuando Dios empieza a moverse con el poder de su Espíritu Santo, lo que quiere hacer es llamar la atención de la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia puede hacer si el poder del Espíritu Santo gobierna la iglesia, el reino de Dios? ¿Qué es capaz de hacer una iglesia que ora en el Espíritu? ¿Sabe que hay oración en el Espíritu? ¿Sí? Y yo estaba orando en el Espíritu, dice Juan. Estaba orando en el Espíritu en el día del Señor. ¿Y qué sucede cuando el Espíritu Santo se empieza a mover y empieza a gobernar la iglesia, el reino de Dios? Entonces lo que empieza a suceder es que nosotros estamos conscientes de que no todo es de Dios. ¿Por qué? Porque aquí hay un espíritu que se llama el espíritu de Grecia. Eso es lo que significa el príncipe de Grecia. Y que ese espíritu es engañoso. Es un espíritu que en un momento dado vino desde el momento en que se metió dentro de lo que era de Dios y empezó a ocupar lo de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos conceptos de este espíritu que en un momento dado queremos ser influenciados por él. Y si la iglesia se sigue dejando influenciar por el espíritu de Grecia, no vive en el poder del Espíritu Santo. Entonces, por eso nosotros tenemos que darnos cuenta qué es lo que nosotros tenemos que hacer con el Señor Jesucristo. ¿Quién, si nos gobierna Cristo, dice la palabra del Señor, que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora empiezan a tener sentido esas palabras, porque las repetimos nada más, porque se oyen padre, porque muchas veces se oye hasta como que muy espiritual. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántas veces hemos puesto lo que dice Isaías 41:10? No temas, yo estoy contigo. Ahora, ¿eso es una realidad? Sí es una realidad. Pero tenemos que darnos cuenta que en ese tiempo la iglesia ha dejado que este espíritu de Grecia se esté moviendo. ¿Por qué? Porque aquí queda claro que en un momento dado, ¿sí? Dice la palabra del Señor, yo estoy luchando contra el príncipe de Persia, dice, pero al terminar con él, vendrá el príncipe de Grecia. Ahora yo le hago una pregunta. ¿En qué parte dice lo mismo que al terminar con el príncipe de Grecia, sigue otro? ¿Cuándo? No lo dice. ¿Y sabe por qué? Porque la influencia de Grecia hasta el día de hoy ha hecho que los gobiernos, que el mundo sea impactado con él. ¿No lo cree? ¿No lo cree? Hace un tiempo, caminando por el tianguis, encontré un lugar donde venden libros usados y vi esta Biblia. Esta Biblia se llama la Biblia latinoamericana, es católica. Y esta Biblia contiene unos libros que nuestra Biblia Reina Valera no lo contiene. En esta Biblia, cuando yo me acerqué, le dije a la persona, oiga, ¿cuánto por la Biblia? Me dice, 20 pesos. Ahí está todavía incluso aquí. Y la agarré. ¿Sabe por qué? Mucha gente no sabe valorar lo que tenemos, lo que hay aquí, lo que Dios puede hacer. Voy a leerles una parte de lo que esta palabra del Señor tiene para nuestra vida. Y yo quiero que ustedes entiendan por qué nosotros tenemos que entender en este tiempo la importancia de lo que la palabra del Señor nos puede enseñar. Macabeos capítulo 1 dice, Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia, que venía del país de Quín. Dice la palabra del Señor, dice, reinaba
en toda Grecia. Eso me llamó mucho la atención de lo que empieza diciendo esta parte de la palabra del Señor. Ahora, me voy a ir a esta parte porque está muy chiquita la letra. Se la voy a leer. En el lenguaje Dios habla hoy. Macabeos capítulo 1. Y quiero que ponga atención en esta parte. De los dos primeros versículos nos hace una referencia de la conquista de Alejandro Magno. Dice, versículo 2, emprendió muchas guerras, se apoderó de ciudades fortificadas, mató a varios reyes de la región. Llegó hasta los lugares más apartados de la tierra y saqueó muchas naciones. Después toda la tierra quedó en paz bajo su dominio. Y Alejandro se llenó de orgullo y soberbia. Ahora, ¿qué tiene que ver con todo lo que estamos nosotros? Que este hombre, ¿de dónde venía? De Grecia. ¿Qué iba a imponer? Un gobierno bajo el dominio ¿de quién? Y yo les expliqué hace 8 días que cuando les cambian su forma de pensar, su forma de hablar, y les cambian lo que tienen ellos, lo sacan de su identidad, los convierten como son ellos. ¿Con quién lo vimos? Con Daniel, cuando es llevado a Babilonia. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, pónganme atención en esto, mis hermanos, porque es bien importante que nosotros entendamos el por qué muchas veces nosotros vemos esto en la palabra del Señor y no nos damos cuenta. Este libro de los Macabeos, yo se los voy a recomendar que ustedes sí lo lean en su casa, por favor. Antes de leerles esto, quiero leerles los primeros versículos del capítulo 10 de Daniel. Dice la palabra del Señor: en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo en la orilla del río Hiddekel. Si alguien me puede regalar un poco de papel del baño, por favor. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio. Gracias, mi hermano Francisco, muy amable. Su cuerpo era como de berilio. Perdón, no tengo catarro, pero... y ceñido sus lomos como de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago, y su rostro como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y me quedé y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia, gracias, hija, de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión para esos
para esos días, es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no ha quedado fuerzas. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Ahora, pregunta aquí: ¿qué es lo que fortalece a Daniel para ese momento? 3 semanas sin comer alimentos, 3 semanas de estar en una visión, 3 semanas de estar en la presencia de Dios. ¿Qué fortalece a Daniel? ¿Qué les fortalece a Daniel? ¿Por qué recobra fuerzas? El Espíritu Santo, mis hermanos, es real. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Cierto o no es cierto? Mateo 4. Mateo 4. Ahora, muchas veces hemos escuchado prédicas de Mateo 4 y nos habla de la tentación ¿de quién? De Jesús. Sí, pero hay algo que nosotros tenemos que ver, que en la tentación de Jesús hay alguien que tiene que ser reconocido. ¿Ya lo tienen ahí? Ok, dice la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo, está con la E mayúscula. Es interesante entender cuando es el Espíritu Santo el que gobierna tu vida, dirige tu vida, entonces todo va a salir bien. Ay, pastor, es que quiero poner un negocio. Pregúntale a Dios, que te dirija a Dios. Hay muchachos que quieren una carrera porque está de moda, quieren ganar un dinero nada más, pero no han pedido que el Señor los dirija. Ahora le hago una pregunta: el Espíritu Santo tiene que ser muy importante en nuestra vida todos los días, mis hermanos. Todos los días el Espíritu Santo se tiene que estar moviendo en nuestra vida. Es más, le voy a decir una cosa: ¿cuántas saben hacer arroz? Felicidades. No todas saben hacer arroz. Yo sí sé hacer arroz, pero cuando lo hace el otro, y yo lo preso. Si nosotros entendemos esto, a eso voy. Aún en esas pequeñas cosas uno puede pedirle dirección al Espíritu Santo. Ay, pastor, eso ya es exagerado. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él lo hará. Es importante aún en esos detalles que todos los días seamos dirigidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y si usted se da cuenta, Mateo 4:1 empieza diciendo que es el Espíritu el que lleva a Jesús al desierto. ¿Estamos aquí? Y dice la palabra Señor: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Cierto o no es cierto? Ahora, muy bien. Vamos a brincarnos de ahí a la última tentación. Versículo 8, ¿ya lo tienen ahí? Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado ¿qué? Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás. ¿Y qué dice? Y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás. ¿Y a Él qué? ¿Dónde comienza un buen gobierno? Cuando tú sabes a quién adoras y a quién le sirves. El monte representa el gobierno. Pero pensamos que lo subieron al cerro de Coacalco. Desde ahí le mostró toda la tierra.
¿Será cierto eso? No. Le subió a un monte para mostrarle los reinos de la tierra. Monte es gobierno, mis hermanos. Y en los montes, ¿qué hacía el pueblo de Israel? ¿Qué hacía Moisés cuando subía al monte? Recibir enseñanza. Sabía lo que tenía. Y el diablo muy bien sabe que si nosotros no sabemos manejar esto, mis hermanos, entonces nos va a engañar. ¿Sabe por qué? O sea, no es, pastor, ¿es malo ir a un concierto cristiano? No, si vas con la disposición de alabar y adorar. Pero si nada más vas a que te saques fotos con esos cuates, eso sí está mal. Eso sí está mal. Yo he conocido a muchos músicos cristianos y no me tomo foto con ellos. O sea, son humanos, son siervos de Dios, igual que tú, igual que yo. No es más que tú. Están iguales, mis hermanos. La idolatría viene de Grecia también, mis hermanos. La historia dice que Antíoco puso en el templo de Israel a Zeus, mis hermanos, para que lo adoraran en lugar del Señor. Entonces, ¿qué es lo que siempre ha buscado Satanás? La adoración, porque la adoración produce poder. Es poderosa la adoración. Y cuando se levantan adoradores, por eso el Señor dice que el Padre está buscando verdaderos, ¿qué? ¿Músicos? ¿Qué está buscando el Padre? Verdaderos adoradores. Porque una adoración cuando fluye, ¿sí? Se mueve ¿quién? El Espíritu Santo. Es real. Hay gente que es sanada en medio de la adoración. Hay gente que Dios le habla en medio de la adoración. ¿No lo cree? Segunda de Reyes, el profeta Eliseo. Vienen dos reyes y le dicen, dinos qué tenemos que hacer. Y Eliseo le dice a uno de ellos, mira, si no fuera por él, yo no te contestaría nada. Pero por él voy a profetizar. ¿Y qué dice? Tráiganme un tañedor. ¿Y qué empezó a hacer? Empezó a adorar a Eliseo. Y mientras adoraba, dice la palabra del Señor, que el Espíritu de Dios vino sobre Eliseo. David sabía lo importante que era la adoración. Él se movía en medio de la adoración. Era un adorador nato. Él fluía en la presencia de Dios. Por eso es que en un momento dado, cuando ve que un león se lleva una de sus ovejitas, va detrás del león. ¿Por qué? A Samson lo que le daba fuerza no era su cabello, era el Espíritu Santo de Dios. Y David podía abrirle las quijadas al león por el poder del Espíritu Santo. Al oso le podía arrancar la ovejita. Se cree que David no escribió los salmos, pero dicen los historiadores, los escribas, que David entonces empezaba a adorar y había el escribano que escribía lo que David empezaba a cantar. Salmo 27. ¿Cómo empieza el Salmo 27? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me voy a atemorizar? Si usted es un cristiano que todos los días dicen, ay Padre, ojalá y no se vayan a subir. El Espíritu Santo da confianza. El Espíritu Santo es poderoso, mis hermanos. Por eso es la importancia de esto, mis hermanos, entenderlo. El diablo siempre ha sabido que la adoración produce poder. Porque cuando es en el Espíritu, el Padre está buscando verdaderos ¿qué? Adoradores. Todo esto te daré si postrado ¿qué? Me adorares.
Y el Señor le contesta, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. ¿Sí lo estamos entendiendo en esta mañana? ¿Y qué dice después? Ahora ponga atención, dice, el diablo entonces, versículo 11, el diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles, ¿y qué? Y le servían. ¿A quién le revelan lo que va a venir con el príncipe de Grecia? A Daniel. ¿Quién? Un ángel. Lucas capítulo 4. ¿Ya lo tienen? Versículo 13. Ya no vamos a leer las tentaciones. Vamos a ir a lo que escribe Lucas. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió. ¿En el qué? En el poder. ¿En qué poder regresó Jesús? En el poder del Espíritu Santo. Y se difundió, y volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Gobernados por el Espíritu Santo, movidos por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. ¿Quién quiere algo así? ¿Quién quiere tener una vida así? Amén. Pero estamos batallando con esto. Se los voy a leer. No sé si tengas la versión David allá, Macabeos capítulo 1, para que me ayudes. Me voy a brincar el capítulo 2, perdón, es que ya. Capítulo 2 de Macabeos dice: por ese tiempo entró en escena Matatías, hijo de Juan y nieto de Simón. Era sacerdote descendiente de Joiarim. Había nacido en Jerusalén, pero se había establecido en Modín. Tenía 5 hijos: Juan, que también se llama Gadi; Simón, también llamado Tasi; Judas, también llamado Macabeo. De ahí vienen los nombres de los macabeos, porque él fue su líder. Eliezer, que también llevaba el nombre de Abaram; y Jonatán, también llamado Afus. Ahora, yo quiero que después le voy a leer versículo 18, dice. Dios, el Señor le habla a través de su padre, de Matatías, a este hombre llamado Macabeos. Entonces se empieza a profetizar sobre él y dice: tú eres una persona de autoridad respetada e importante en esta ciudad, y tienes el apoyo de tus hijos y de tus hermanos. Acércate pues para ser el primero en cumplir la orden del rey. Así lo has hecho en todas las naciones, y también los hombres de Judea y la gente que queda de Jerusalén. De esta manera tú y tus hijos formarán parte del grupo de los amigos del rey, y serán honrados con obsequios de oros y platas y con muchos otros regalos. Es cuando querían sobornar a este sacerdote. Entonces responde, dice el versículo 19, Matatías respondió en alta voz: pues aunque todas las naciones que viven bajo el dominio del rey le obedezcan y renieguen de la religión de sus antepasados, y aunque acepten sus órdenes, yo y mis hijos y mis hermanos seguiremos fieles a la alianza que Dios hizo con nuestros antepasados. Dios nos libre de abandonar la ley y los mandamientos. Nosotros no obedeceremos las órdenes del rey, ni nos apartaremos de nuestra religión en lo más mínimo. Apenas había terminado Matatías de decir estas palabras, un judío se adelantó a la vista de todos,
para ofrecer un sacrificio sobre el altar pagano que había en Modín, tal como el rey lo había ordenado. Al verlo, Matatías se llenó de indignación, se estremeció interiormente y lleno de justa ira, corrió y mató a aquel judío sobre el mismo altar. Mató también al funcionario del rey que obligaba a los judíos a ofrecer esos sacrificios y destruyó el altar. Entonces, lleno de celo por la ley de como fines contra Zimri, hijo de Salú, enseguida gritó Matatías a voz de cuello en la ciudad: todo el que tenga celo por la ley y quiera ser fiel a la alianza de Dios, que me siga. Y él y sus hijos huyeron a las montañas, dejando en la ciudad todo lo que tenían. Escuchen esto. Por esa época muchos querían llevar una vida recta de acuerdo con la ley. Se iban a vivir al desierto. Qué interesante es esto. ¿Qué es lo primero que pone Antíoco en Israel? Una adoración pagana. ¿Una qué? Una adoración pagana. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver en esta tarde que tenemos que hacer? Si nuestra adoración es recta delante de Dios. Ay, es que no tocaron la que yo quería. De verdad. ¿Y sabe cómo empezó a meterse esto en la iglesia? Se empezó a meter a través de la alabanza, a través de la música. Y ha hecho mucho daño esto. A veces nosotros tenemos que entender muchas veces que no todo lo que en un momento dado les mandamos un video a los jóvenes, no sé si lo vieron, lo que es la verdadera adoración. Pero a veces nosotros pensamos que el ungido del Señor es aquel que se mueve, que toca los teclados, que hace ese tipo de movimientos. Qué tremendo es lo que se está viendo ahora en la iglesia. En Brasil hay una iglesia, pero para que atraer más gente, para atraer más varones, las de danza van con bikini. No lo cree, ¿verdad? Búsquelo. Busque el video. Hoy el enemigo está queriendo engañar a la iglesia, que lo que Dios busca no es el cuerpo, sino que es tu espíritu, tu alma. ¿Por qué? Porque se metió el espíritu de Grecia en todo eso. Esa es la historia de unos hombres que lucharon contra un sistema religioso. Lo que Dios está buscando son adoradores en espíritu y en verdad, mis hermanos. Pero un adorador tiene que moverse en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él te va a decir cómo se hacen las cosas. No sé cuánto lo crean en esta tarde, o a lo mejor estoy hablando solito. Bueno, muy bien. Primera de Corintios, vamos a ver si esto es cierto. Capítulo 6. Les dejé tarea hace 8 días. Segunda de Timoteo. Usted hizo la tarea, mi hermano Francisco. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a darnos cuenta en esta tarde que eso es cierto, mis hermanos, lo que estamos viendo. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ok. Pero vamos a ver primeramente Primera de Corintios, capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 9 al 11. Vamos a analizar estos primeros versículos. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán? ¿Qué cosa? El reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios. Pastor, pero nos vamos a casar. Nada más nos vamos dando la prueba de amor, pastor. Pasamos un fin de semana solos. Aquí es bien claro la palabra de Dios, No erréis. ¿Quiénes dice? Ni los fornicarios, ni los ¿qué?
idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Está tremendo eso, mis hermanos. Está bien tremendo eso. Hombres que se están queriendo quitar el vello, que se están poniendo botox en la cara. Que quieren utilizar una vestimenta que está diseñada para las mujeres. O al revés. Aquí es bien clara la palabra del Señor. ¿Quiénes dicen que no va a entrar? Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Son los homosexuales. Aquí lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino ¿de quién? De Dios. Y estos eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Quién hizo la obra? El Espíritu Santo. Ojo, pastor, es que no puedo dejar con este vicio. No, en tus fuerzas nunca vas a poder. Pero en el poder del Espíritu, lo que leímos en Lucas capítulo 4, Cristo regresó en el poder del Espíritu. O sea, ¿cuándo sucede esto activado en nuestras vidas? Cuando saliste del desierto. Cuando una persona tuvo broncas en el matrimonio y sale de ese desierto, tiene autoridad de hablarle a otras personas que están pasando por lo que tú pasaste. ¿Sí lo estamos entendiendo? Eso es el poder que el Espíritu activa en nosotros. Pero todos los días te levantas, Señor, hoy te lo vas a llevar. Que se me haga, que se me haga. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ya no lo aguantas. Mire, yo aprendí algo. La Biblia dice, y un día un amigo me dio un consejo y me dijo, mira, la Biblia dice, ama a tu esposa. No dice, corrige a tu esposa. No dice, educa a tu esposa. La Biblia nada más da una orden, amar a vuestras mujeres, dice la palabra del Señor. Quien las va a corregir es Dios, que dice, bueno, qué mejor que las corrija Él. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Amén. Se lo voy a volver a leer este versículo, dice, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Versículo 12 y 13 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahí empieza a quebrantarse el espíritu de Grecia, mis hermanos. Cuando tenemos esa forma de pensar, ¿en qué? En el espíritu. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿A cuál poder se refiere? Espíritu Santo. Al poder del Espíritu Santo. ¿Seguimos aquí? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitará pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo.
¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Está poniendo el ejemplo del adulterio. Suceden muchas cosas en ese momento. Mire, este tipo de personas se meten con tantos hombres. ¿Saben qué le transmiten? Lo espiritual. Y cuando una persona cae en eso y se mete con una ramera, toda también se les pasa a esa persona, mis hermanos. Es que yo no entiendo por qué a veces de verdad parece que estoy salado. Eso es lo que yo quiero que entendamos en esa tarde, mis hermanos. Por eso dicen, somos un cuerpo en Cristo. No tenemos que contaminarnos con lo de Grecia. No tenemos que contaminarnos con lo de Persia. No tenemos que contaminar. Ay, es pastor, es que allá en aquella iglesia está de moda. ¿Sí estamos entendiendo en esa tarde? Somos una iglesia llamado con un llamamiento grande, mis hermanos. Un llamamiento poderoso. Los milagros no solamente los hace el pastor, vienen por el poder del Espíritu Santo, pero repartidos a la iglesia. ¿Sí lo estamos entendiendo, mis hermanos? Pero tenemos que entender que somos un cuerpo en Cristo. Que si nos dejamos contaminar con otras cosas, se va a mezclar y entonces vamos a arruinarlo todo, mis hermanos. ¿Qué dice después? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, ¿qué dice? Peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. ¿Qué es mi cuerpo? Templo del Espíritu Santo. Poderoso lo que Dios está depositando en tu vida. Es grande, mis hermanos. El Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. Sigue aquí, mis hermanos. Versículo 20 para terminarse. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué es de Dios? Tanto mi cuerpo como mi espíritu. ¿Qué es de Dios? Tanto mi cuerpo como... Pastor, ¿me puedo poner tatuajes? Aquí te está respondiendo el Señor ya en su palabra. Ay, es que son exagerados. Es que me quiero tatuar el nombre de mis hijos. Miré, hay un cuate que se tatúa el nombre de la novia aquí en la cara. Y ya lo dejaron. Sí. Hizo que 3 se tatuaran el nombre de ella. Y a los 3 ya los dejó. Una bruja que está ahí incitándolos, de verdad. Es un espíritu diabólico eso. ¿Y sabe cómo nos dicen? Ay, payasos exagerados, porque no lo ven en lo espiritual. ¿Se sabe de dónde torcieron esa escritura algunos pastores? Es que dice la palabra del Señor, ponme como un sello en tu corazón. Pero no dice que sea un tatuaje, mis hermanos. No dice eso la palabra del Señor. Como una marca en tu brazo. Pero en ningún momento da motivo para tatuarse. La Biblia es bien clara, no te pondrás marca, no te pondrás marcas sobre tu cuerpo. Porque somos templo del Espíritu Santo, mis hermanos. Ahora, pastor, yo ya lo hice anteriormente antes de conocer a Cristo. Está bien, el tiempo de ignorancia el Señor lo perdona. Pero de aquí en adelante que te quieras poner aquí, que hasta la estrella de David, no se vale.
una palomita. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Bueno. Les dejé 2 de Timoteo, ¿verdad? Abra su Biblia en 2 de Timoteo capítulo 2. Bueno, vamos a irnos primeramente a capítulo 1. 2 de Timoteo 1 para entender, porque también a veces por eso estamos mal. 2 de Timoteo capítulo 1. ¿Ya lo tienen ahí? Vamos a leer los 2 versículos primeros. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso. Ay, perdón, estoy en la 1 de Timoteo. Perdón. Pues ustedes que no dicen nada, hermanos. 1 de Timoteo. Capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz del Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Sufrimiento, mis hermanos. No es fácil ser cristiano. A veces nos dan ganas de irnos a la pachanga. Pues sí, a mover el bote. Ya les dije, un día llegó uno de mis hijos y venía de reversa, mami. Y pasa. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo, escucha esto, que avives el fuego del don de Dios. ¿Cuál es el fuego del don de Dios? El Espíritu Santo, mi hermano. Avívalo. ¿Cuántos de ustedes todavía utilizaron boilers de leña? Yo. Y eso con un palito no quedaba, Si se querían bañar todos era echarle y le decíamos atízale al boiler. Pues así, atízele a su vida, mi hermano. Póngale leña, póngale fuego. Es que hoy no siento que no cantamos chido, pastor. Así de verdad pasa. No se sintió nada bonito. ¿Quién dice que es emoción? La presencia de Dios te lleva, te mete a la presencia del Padre. Hace que se sienta lo sobrenatural. Me gusta esta parte, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. ¿El poder de quién? ¿El poder de quién? El Espíritu Santo, mi hermano. Cuando esta iglesia esté moviéndose en el Espíritu Santo, mire, los ministerios van a fluir solitos, mis hermanos. ¿Estamos aquí? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos,
pero que ahora ha sido manifiesta por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y Pablo empieza a hablar de la inmortalidad. Subráyelo, mi hermano. ¿Por qué? Porque cuando se mete el espíritu de Grecia, mete doctrinas diferentes. Escuche esto. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para el día de la resurrección. ¿Para aquel día? ¿A cuál se refiere? Cristo nos resucitó con Él. Pero un día vamos a dejar este estuche y seremos transformados. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora ponga atención, dice, por lo cual, 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora. ¿Cuál es ese depósito? De aquí hasta acá. Es el depósito. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Guarda el buen depósito. ¿Eso dice su Biblia también? Ya sabes esto, que me abandonaron los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Ahora, ¿esto es una lucha? Sí, pero ¿cómo se combate? Capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Mire, el espíritu de Grecia, lo vamos a ir viendo, mis hermanos, que es tremendísimo. Tiene poder. Pero lo primero que yo tengo que entender en esto, mis hermanos, no estoy aquí por mérito propio. Estoy aquí por gracia. Por gracia soy salvo. No sé usted. Si usted es porque le entra con una mochada, ya es su bronca. Pero yo estoy aquí por la gracia del Señor. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo ¿de quién? De Dios. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Lo primero, la gracia tiene poder. El diablo no lo entiende. Los griegos no lo entienden. Por eso es que estaba una lucha en ese momento. El espíritu de Grecia estaba aquí bien tremendo en Éfeso. Y ellos decían, es que no es posible. ¿Cómo va a ser posible que nada más porque creas en un cuate que dicen que fue crucificado y que resucitó al tercer día y ya por eso tú seas salvo? Pues eso dice la Biblia. Eso dice la palabra del Señor. Por eso Pablo está diciendo, yo no me avergüenzo de este evangelio, porque para los griegos es locura. No les cabe en su mente esto. Teniendo tantos dioses ellos, ninguno de ellos hizo esto para ellos. Pero uno pudo con la muerte. Y Él nos dio vida juntamente con Él. Y juntamente con Él nos resucitó. Y juntamente con Él nos hizo sentarnos en lugares celestiales. Está aquí en esta mañana, mi hermano. Eso es la gracia, mi hermano. Eso es el favor que tenemos de Dios.
Todos los días podemos entrar hasta el trono de la gracia. Todos los días podemos estar en la presencia del Padre. Las 24 horas si usted quiere. En cada momento de nuestra vida, esa gracia nos ha impulsado a saber que solamente uno fue capaz de lograrlo. ¿Sabe cómo se llama? Cristo. Se llama Jesucristo. Él nos hizo salvo por medio de su sacrificio. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mi hermano, ¿sabe qué ha hecho el enemigo en la iglesia? Ha metido un espíritu de estupor. ¿Sabe qué significa eso? Ha adormecido mucho a la iglesia. Pastores, que no se me queda nada. Pastores, que yo no creo que pueda yo compartir con otro. ¿Sabe cómo se enseñaba el evangelio en el primer siglo? Se enseñaba de persona a persona. Y lo que el Señor había hecho en la vida de una persona, esa persona iba y lo contagiaba a otra persona. ¿Qué crees que me ha sucedido? ¿Cómo crees que soy salvo? No tenían Biblias como hoy nosotros hasta las bajamos en el dispositivo. Pero una persona que había sentido el cambio del poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo en su vida, lo quería transmitir. Eso hace un creyente, mi hermano. Comparte lo que Dios le ha dado. De gracia recibiste. Da de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Cuánto te costó ser salvo? ¿Cuánto te va a costar si se lo compartes a alguien que se está yendo al infierno? ¿Sí lo estamos entendiendo en esta mañana, mi hermano? Ay, pastores, que tengo unos amigos de élite. ¿Y qué? Cristo tenía Zaqueo. Y cuando estuvo ahí diciéndole, ay, le voy a poner un baño bonito para que Zaqueo no se sienta incómodo. Espíritu de Grecia. ¿Sí lo estamos entendiendo en esta mañana? El diablo ha querido engañar a muchos. No es malo. Y qué bueno que nosotros tengamos una mentalidad de darle un buen uso a este lugar y arreglarlo para el rey. Pero que salga con el pretexto de que tus cuates no quieren venir porque no se lo merecen, pues que se pierdan, que se vayan al infierno. ¿Y sabes a quién va a llamar a cuentas? A ti, Cristo, el Señor te va a decir, oye, ¿por qué no les hablases a estos? ¿Estamos aquí? Versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Escuche esto. Aquí Pablo no le dice a Timoteo, eres un buen orador, eres un soldado, le dice. Y un soldado obedece órdenes. Cantamos, en mi vida el capitán es Cristo. Y cuando Cristo nos da la orden, ¿qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿De verdad acatamos o obedecemos? Tú sufre como buen soldado penalidades. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Hace 8 días yo les demostré de dónde venía Timoteo. Su madre era judía, Eunice era judía, Loida era judía, pero su padre era griego. Y ellos sabían muy bien lo que eran las competencias en las Olimpiadas. Y Pablo le menciona a Timoteo esta parte que para ellos era algo como que llegar a ser lo máximo. Y un atleta decía, se tiene que preparar. Pero Pablo por eso le menciona primero y dice, tú tienes que ser soldado. Quieres compararlo con un atleta, pero el atleta también se prepara. Pero el soldado agrada a aquel que lo tomó por soldado. Si lo estamos entendiendo en esta tarde, mis hermanos.
Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está que dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos, con Él también viviremos. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Termino con este versículo, dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. El gnosticismo nació en la iglesia del primer siglo. Fueron hombres que empezaron a caminar en la fe, pero después ellos empezaron a meter unas enseñanzas equivocadas, y por eso Pablo le dice: no contiendas con palabras que no edifican. ¿Y qué sucedió? Hoy hasta la fecha, ¿sabe cuántos cristianos se desvían al gnosticismo? Muchos. Lo voy a dejar con ese interés. Pero ¿sabe qué es lo que muchas veces en la iglesia se dice? Decláralo, confiésalo. Pero Pablo dice otra forma de verlo. ¿Dónde nació? En Grecia, mis hermanos. En Grecia. Cuando aparece esta enseñanza, esas falsas doctrinas, ellos empezaron diciendo: mira, el hombre entre más conocimiento tenga, está cerca de salvar su vida. Por eso Pablo le dice a Timoteo: no, es por gracia que tú y yo somos salvos. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y en su resurrección, a nosotros también nos hizo salvos. ¿Estamos aquí? Doctrinas equivocadas dentro de la iglesia. Ahora yo le hago una pregunta: ¿Cristo te querrá bendecir? ¿Es de parte de Dios? Sí, mi hermano, porque por eso se llama reino. Porque cuando el mero está prosperado, todos los demás también están prosperados, mis hermanos. No son unos cuantos nada más. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. La bendición de Jehová es la que enriquece, dice, y no añade tristeza con ella. Es la bendición de Jehová. ¿Usted quiere ser prosperado? Tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Tiene que ser de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Dios lo quiere bendecir, mi hermano. Pero si usted no quiere ver lo que dice la palabra del Señor y se mete a un pensamiento como lo están haciendo hoy en este tiempo, Dios no va a respaldar eso, mi hermano. Voy a terminar con un pasaje bíblico. Deuteronomio capítulo 28.
Póngase de pie. Les voy a leer versículo 13 y 14. Deuteronomio 28 del 13 y 14. Y ponga atención en esta palabra porque el Señor me hablaba. Dice, te pondrá Jehová por cabeza. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a tu diestra ni a tu siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Escuche bien lo que está escrito en esa parte. Dice, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Qué le ofreció Satanás a Jesús cuando lo subió en el monte? Todos los reinos de la tierra te daré si tú postrado me adorares. Y él le respondió, fíjese nada más, el diablo le pidió nada más adoración. ¿Estamos aquí? Pero Cristo le contesta y le dice, mira, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Y aparentemente como que el servicio siempre como que alguien lo rebaja, lo humilla. Pero entre más una persona aprende que el servicio lo engrandece, más sirve a Dios. Por eso Cristo lo hacía. Por eso les enseñaban a hacerlo primeramente de una forma en que ellos entendieran lo que es el servicio. En Segunda de Reyes, un profeta le pregunta a su siervo. Le dicen, ahora que sea arrebatado, pide lo que quieras, que se te dará. Y Eliseo voltea hacia Elías y le dice, quiero la doble porción de tu espíritu. Y todo el mundo he escuchado muchas veces, es que Dios te quiere dar la doble porción. Pero a ver, ¿es así de fácil? ¿Es así de sencillo? No. La historia dice que Elías era un hombre de carácter iracundo. En una ocasión, porque llegó un soldado con 50 soldados, le dijo, oye, desciende con nosotros porque Acab te quiere hablar. Le dijo que descienda fuego del cielo y los consuma. Pero había un hombre llamado Abías y que le dice, Señor, yo no te he hecho ningún daño. ¿Por qué han de morir los demás? Nada más porque tú ordenas hacer descender fuego del cielo. Y dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes, dice, y cuando Elías entendió que el Señor lo iba a arrebatar, entonces buscó y encontró a un muchacho que estaba con su buey y con la yunta labrando el campo. Y le dijo, sígueme, sígueme. Desde ese día Eliseo servía. Y después dice la palabra del Señor que literalmente Eliseo hizo el doble de milagros que Elías. Eliseo profetizó más veces que Elías. Y lo que no pudo hacer Elías, de terminar con Jezabel, Eliseo lo profetizó y dijo, esa Jezabel que hoy ha destruido a los profetas del Señor, la arrojarán desde la ventana y su cuerpo servirá de carne, de comida para los perros, y no quedará nada de ella. ¿Sabe por qué Elías en un momento dado sale huyendo de Jezabel? Una mujer lo amenazó y le dijo, mañana tu cabeza estará como lo que hiciste hoy con mis profetas, y en el lugar donde están ellos tú también vas a estar. Y salió huyendo por una amenaza a Elías. Pero se levanta un hombre que le sirve a Dios
que le aguanta el carácter a Elías. Y cuando profetiza sobre Jezabel, se cumple la palabra del Señor. Jezabel, ni la sangre, dice la palabra del Señor, quedó embarrada en el suelo porque la lamieron los perros. Eso hace cuando uno sirve a Dios. Lo que hace grande a una persona no es cantar bonito, no es tocar bonito, no es predicar bonito, es servirle al Señor. Esa es la mente de reino. Servimos a un Dios grande. El espíritu de Grecia dice todo lo contrario: a mí me van a servir. Pero cuando nosotros estamos con la mente de reino, sabemos que somos bendición y le servimos al Rey. Está aquí en esta tarde. ¿A quién le hemos venido a adorar? ¿A quién hemos venido a exaltar? ¿Quién es el que se mueve en medio de nosotros? Aquí está el Rey de Reyes, el soberano, el Dios más grande de los cielos. Está aquí, mi hermano. Aquí se mueve la presencia del Espíritu Santo. Aquí se mueve el Padre. Aquí se manifiesta el Hijo. A veces nosotros nos movemos por emoción y no sentimos como que eso sea real, pero cuando tú te conectas, sabes muy bien qué es lo que va a pasar en tu vida y no vas a salir nunca igual, porque la presencia de Dios que está en ti, el Espíritu Santo de Dios que está en ti, tomará de lo de Cristo y lo hará saber. Soberano, Rey de Reyes, Señor de señores, Recibe la gloria. recibe la gloria. Sí, Señor. Poderoso, Invencible. Dios de Dios. Sí, Señor. El alto y sublime. El alto y sublime, Recibe la gloria. recibe la gloria. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, la alabanza y la adoración. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, la alabanza y la adoración. Soberano. A Él sea la gloria, Sí, Señor. a Él sea el honor, la alabanza y mi adoración. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, la alabanza y mi adoración. Vamos a cantar soberano. Soberano, Sí, Señor. Rey de Reyes. Rey de Reyes, Señor de señores. Señor de señores, Recibe la gloria. recibe la gloria. Poderoso. Poderoso, Dios de dioses. Dios de dioses, El alto y sublime. el alto y sublime, recibe la gloria.
Señor. Gracias, Señor. Cierre sus ojos un momento en esta mañana. Padre, en esta mañana estamos buscando más de ti. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra, Señor, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Gracias a Dios. Despedimos la transmisión. Que Dios les bendiga. Los esperamos todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Dios te quiere hablar. Dios les bendiga en esa tarde. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.